nosotros invitamos al doctor Fernando Asturizaga, asesor legal de la Asociación Nacional de Oleaginosas y Trigo, para conversar un poco sobre esto que ha salido a la luz pública a través de un proyecto de ley que está a punto de entrar de repente en vigencia. ¿De qué se trata este proyecto de ley del que se está hablando después de la abrogación de los proyectos que se habían promulgado en la época de la presidenta Yanine Áñez? Hay que tener en cuenta de que los decretos que fueron emitidos durante el gobierno de Yanine Áñez tenían la intención de establecer que el Comité Nacional de Bioseguridad pueda aprobar procedimientos abreviados para la evaluación de riesgos de nuevos eventos biotecnológicos en 5 cultivos. Simplemente eso, ese es un tema que debe quedar absolutamente claro. Segundo elemento, se dice de parte del gobierno, lo dijo el viceministro de Medio Ambiente, de que la razón fundamental para abrogar, anular los decretos emitidos por el anterior gobierno era porque, de acuerdo al artículo 409 de la Constitución, toda regulación que tiene que ver con producción, comercialización e importación de organismos genéticamente modificados tiene que hacerse por ley, ¿no? Entonces, esa es una equivocación muy grande porque a partir de la Constitución, de ese artículo 409, se han emitido por lo menos 2 leyes, ¿no? La ley de Madre Tierra y la ley de desarrollo productivo, ambas con aditamentos más o menos, establecen que la única restricción para la producción, comercialización e importación de organismos genéticamente modificados es que no se utilicen semillas que tengan que ver con centros de origen o diversidad en el país, ¿no? Entonces, esa es la única limitación. Todo lo demás no hay ningún tipo de problema. Y la prueba de esto es que durante el gobierno de Evo Morales, el 2019, se emitió un decreto muy parecido a los que emitió el gobierno de Áñez, donde se le instruyó al Comité Nacional de Bioseguridad a aprobar un procedimiento abreviado para la evaluación de los eventos en soya HB4 intacta con destino al uso de biocombustibles. Ese decreto sigue vigente, no se lo ha anulado. Si la razón fuera que debería ser ley, entonces también debía haberse anulado ese decreto. Y es más, los decretos que tienen que ver con el etiquetado de alimentos que contienen o provienen de OGMs, que también han sido aprobados por decreto, también deberían haber sido anulados. Y por supuesto, todos aquellos decretos por los cuales se ha autorizado al país a importar maíz de la Argentina, que es maíz genéticamente modificado, pues también esas importaciones debieron haber sido por ley. Entonces también ahí no cabe el razonamiento emitido por el viceministro de Medio Ambiente, ¿no? Entonces ahí hay una equivocación y nosotros creemos que hay un sesgo para llevar al país a una prohibición por ley de los organismos genéticamente modificados. En Bolivia nosotros hace bastante tiempo que estamos usando eventos transgénicos, sobre todo el tema de la resistencia al glifosato, porque si no, no pudiéramos sembrar soya, ¿no es cierto? Así es. Bueno, son ya más de 20, 25 años que se siembran OGMs en Santa Cruz y en el mundo ya van a ser más o menos 35, más de 28 países lo siembran. Y no ha habido ningún tipo de problema a la salud humana, al su animal, a la biodiversidad, al medio ambiente, ¿no? No hay ningún caso científicamente comprobado respecto de esta situación. Entonces hay nomás un sesgo entre ambientalista y también con el ánimo de perjudicar al sector productivo de Santa Cruz. El proyecto de ley plantea varias dificultades para el ingreso de nuevos eventos biotecnológicos. Y eso hay que decirlo de manera muy clara. De acuerdo a este enfoque o principio precautorio como lo manejan los ambientalistas, significa que no hay la necesidad de tener la certeza científica para evitar que un OGM ingrese a un país, pueda ser introducido en la agricultura. Basta la duda, ¿no?, para que sea rechazado. Entonces, esa es una situación muy mala, porque toda decisión que tiene que ver con la ciencia debe tener un basamento científico. Segundo, de que se mantiene como cabeza, y este es un error, como autoridad competente para revisar, analizar, evaluar los riesgos de los OGMs al Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? En realidad, la autoridad competente para el tema agrícola debería ser el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y para temas de salud, el Ministerio de Salud. Esta ley no dice nada en cuanto
a cómo van a ser las evaluaciones de riesgos. Nos referimos a eventos que ya han sido probados, comprobados en otros países, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, ¿no? Entonces ya llevan años de siembra de esas semillas, y aquí queremos traer esa tecnología que ya ha sido usada y comprobada en otros países. Si dejamos así como está el proyecto de ley, es muy probable que nos van a obligar a tener que hacer ensayos de campo de tecnologías ya comprobadas, ¿no? Y en eso se puede tardar entre 5, 7 o 10 años, como además también lo ha planteado el activismo medioambiental. Entonces, de aquí a 5, 7 o 10 años, pues las tecnologías van a ir quedando en evolucionando, desuso, ¿no? Claro. Tienen que haber otras nuevas, entonces va a ser una manera de cerrarle la puerta también al país de nuevos eventos biotecnológicos. Y otro elemento que es central, ¿no? El viceministro de Medio Ambiente debería ser, en este caso, si aceptáramos esta situación, quien va a definir, luego de un dictamen del Comité Nacional de Bioseguridad, si el evento biotecnológico puede ingresar al país, ¿no? Sin embargo, la ley dice que debe dictarse un decreto supremo. Imagínense, todos los ministros de Estado tendrían que ponerse de acuerdo después de una reunión del Comité Nacional de Bioseguridad y de un análisis de riesgos del OGM para dictar un decreto supremo y aprobar el ingreso del OGM al país. Entonces, imagínense ministros como por ejemplo del área de hidrocarburos, del área de minería, teniendo que evaluar lo que ya ha revisado un Comité Nacional de Bioseguridad, que son científicos expertos en biotecnología. Entonces, muy probablemente si hay uno del gabinete de ministros que no está de acuerdo, pues evidentemente no va a ingresar el evento tecnológico, ¿no? Entonces, son estas varias trabas que le pone esta ley, que si bien en el proyecto que hemos podido ver no hay una prohibición directa al ingreso de OGMs, pero la sobreregulación puede determinar lo mismo, el mismo efecto. Prohibir porque se lo complica tanto que finalmente las empresas que desarrollan los OGMs decidan no venir al país por estas complicaciones tan evidentes. Se está hablando con el gobierno, hay acercamiento. Coméntenos un poquito al respecto, doctor, cuál es el conocimiento que usted tiene de esto. Bueno, no tenemos como sector productivo, le digo como Cámara Agropecuaria del Oriente o como Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ninguna convocatoria, ninguna invitación de parte del gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente o del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Es decir, este proyecto que está circulando no nos ha llegado de manera oficial. El gobierno está trabajando este documento con la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente, ¿no? A cuya cabeza está don Isidoro Barrientos. Nos parece muy bien. Nos han dicho que también está el sector, la Federación de Interculturales de Santa Cruz trabajando el proyecto. También nos parece excelente. Pero yo creo que por responsabilidad, pues el gobierno tiene que juntar a todos los sectores que tienen que ver con este tema, especialmente el ámbito productivo, porque son quienes de manera directa tienen que usar la tecnología y tienen que saber cómo usarla. Lamentablemente no hay esta invitación, no hay esta convocatoria, así que por el momento ANAPO y la CAO están al margen de esta discusión. Muchísimas gracias, doctor, le agradezco y espero que muy pronto podamos tener buenas noticias para el sector productivo, porque hace mucho tiempo que nosotros necesitamos herramientas para poder combatir los gusanos, las malezas, la sequía que realmente azotan a nuestro sector productivo. Gracias, doctor. No, muchísimas gracias, Pablo, y por favor permítame un minuto para brindar este mensaje de reflexión hacia el gobierno nacional. El sector productivo, el pequeño productor esencialmente está desesperado, necesita de estas herramientas y no estamos diciendo que sea la única, seguramente que hay que acompañar con semillas de calidad, con riego, con apertura de mercados, con mejores vías de comunicación. Estamos plenamente conscientes de todo aquello, ¿no? Y que las prácticas agrícolas mejoren cada día. El mensaje al gobierno nacional es: sentémonos a conversar, sentémonos a intercambiar criterios, evitemos que la tecnología ingrese de mala manera, más bien veamos, establezcamos las vías de comunicación para que la tecnología ingrese como tiene que ser, regulada, estudiada, analizada, con todo lo que se requiere a través de las normativas internacionales que existen sobre biotecnología. Que el país en su conjunto gane y no solamente un grupo, ¿no? Ese es el mensaje. Muchísimas gracias por la atención, estimado Pablo, y estamos a disposición en cualquier momento.